Para poder jugar a Bitjas Bowling Six, se necesitan 6 Bitjas, 3 Bitjots y un terreno plano de tierra o arena compactada. También se puede jugar en otras superficies como hierba, moqueta o hierba artificial. La jugada más importante en el juego de las Bitjas Bowling Six es hacer bitja, es decir, derribar 5 Bitjas y dejar una de pie, lanzando hasta 3 Bitjots. Un campo de Bitjas Bowling Six debe tener una longitud de 16,5 metros y una anchura de entre 1,75 m y 2 metros. La longitud total incluye la zona de lanzamiento de 2 metros y la superficie de plantada y zona de seguridad de 3 metros de largo o longitud. La distancia de lanzamiento varía según la edad de los jugadores, desde los 6,5 metros para los jugadores de 8 y 9 años hasta 11,5 metros para los seniors. En la categoría femenina, esta última distancia se reduce a 9,5 metros. Las bitjas son cilindros, generalmente de madera, más delgados en el tercio superior y con una anilla de hierro de refuerzo en la base. Els bitjots también son de forma cilíndrica pero más delgados por la empuñadura. Las 6 bitjas se colocan en 2 filas de 3, uno detrás del otro. La primera fila queda situada sobre la línea. La separación entre bitjas es de 7,5 centímetros. Se comprueba que las bitjas siempre queden bien plantadas con una plantilla homologada. Para el lanzamiento, el jugador o la jugadora de bitjas podrá adoptar la posición más adecuada sin ultrapasar los límites de la anchura de la pista ni pisar la línea transversal. A pulso es, en el argot de las bitjas Bowling Six, la forma más tradicional de lanzar el bitjot, balanceando el brazo hacia atrás y hacia adelante para darle impulso. Tirar al garrote es como se denomina el lanzamiento cuando se lanza el bitjot por encima del hombro. Las partidas se pueden disputar entre jugadores individuales o entre equipos, normalmente de 5 jugadores. En una partida de Bitjas Bowling Six, cada jugador tiene la oportunidad de hacer 9 tiradas, repartidas en 3 rondas de 3. Se entiende por tirada la posibilidad de lanzar de 1 a 3 bitjots para derribar 5 de las 6 bitjas. Cada tirada se puntúa según el número de bitjas derribadas. Se concede un punto por cada bitja derribada, excepto cuando se derriban 5, que puntúa al doble, 10 puntos. Una bitja se considerará derribada cuando el ángulo de inclinación respecto a la horizontal sea inferior a 45 grados y puede quedar derribada tanto por el impacto del bitjot como por la acción de otras bitjas al caer. Ganará la partida el jugador que sume más puntos en el conjunto de las 9 tiradas. En caso de empate, el vencedor será aquel jugador que haya hecho más bitjas. Si el empate persiste, se deberá jugar entre los jugadores empatados una nueva ronda de 3 tiradas. Jugadas típicas. Plantada. Bitjas colocadas antes de empezar la tirada. Parejas estrechas. Tirada de maestro, una detrás de otra. Estén en la posición que estén. Puerta abierta. Pareja, estén en la posición que estén. 2 y 1. A un lado o al otro lado. 1 y 1. Estén en la misma fila o no. Capilla. Bitja, sea cual sea la que quede derecha. Leña. 3 juntas, 3 bitjas derechas de pie en la misma fila. La jornada de iniciación es una manera de dar a conocer las bitjas Bowling Six. Consiste en una clase práctica para niños y niñas que puede darse en horario escolar, normalmente la clase de educación física, o en sesiones especialmente programadas, o incluso en horario extraescolar. La jornada consta de una parte teórica, donde se explica brevemente la mecánica del juego y sus normas básicas, que dura aproximadamente 10 minutos, seguida de una demostración de un lanzamiento por parte de un instructor. Después empieza la sesión práctica. Los alumnos se sitúan en filas, cada una de ellas delante de las pistas señalizadas, que suelen ser 4 o 5 en función del espacio que se dispone. Los primeros niños o niñas de cada fila se colocan en la zona de lanzamiento y esperan a que un instructor haga sonar el silbato para empezar a lanzar. Cuando acaban, esperan en su sitio para que sea anotada la puntuación obtenida
y cuando vuelve a sonar el silbato, el jugador o jugadora que ha tirado irá a plantar las billas, mientras que el siguiente de la fila irá a buscar los billots para efectuar su tirada. Este sistema favorece que los niños y niñas estén siempre pendientes del juego y no tengan que esperar mucho rato a que les llegue su turno. Además, el hecho de distribuirlos en diferentes filas provoca que ellos mismos se constituyan en equipo y vayan sumando las puntuaciones obtenidas. Mientras los niños y niñas juegan, los instructores corrigen los movimientos defectuosos a la hora de lanzar y aconsejan a los futuros jugadores de billas, dedicando especial atención a los que muestran más dificultades. También es importante la plantada, ya que hay que estar pendiente que aprendan a colocar correctamente las billas. Cada juego de billas y billots va debidamente señalado para que los jugadores de la misma pista identifiquen siempre su material de juego. Es decir, que si en la primera pista de billas van marcadas con una cinta adhesiva de color azul, los billots con los que lanzan los jugadores y jugadoras de esta pista también estarán marcados con una cinta de color azul. El número de alumnos y su rapidez en efectuar las diferentes fases del juego determinan la duración de la jornada. El tiempo recomendado para una jornada de iniciación para 20 o 25 alumnos es de 1 hora y media, en la cual se calcula que cada alumno pueda hacer un par de lanzamientos de prueba y una partida completa, es decir, 9 tiradas por jugador.